Muy buenas tardes, mi nombre es Iraida Iturralde y en nombre del Centro Cultural Cubano de Nueva York quiero darles la bienvenida a todos y muy en especial a mi querido amigo, el gran escritor y poeta Pablo Medina. Hoy vamos a conversar con él sobre su nuevo poemario, Río de no volver, pero antes quisiera compartir con ustedes, por supuesto, sobre todo con aquellos que puede que no estén familiarizados con su obra, algunos datos biográficos. Nacido en La Habana y educado en la ciudad de Nueva York desde los 12 años, Pablo Medina se dedicó a la literatura desde una temprana edad, inspirado por la obra de José Martí y bajo la influencia de su abuelo Pablo Medina Victorio, personalidad de la radio y la televisión cubanas, cuyos programas escuchaba al lado de su abuela. Fue en Nueva York, bajo lo que para él eran en ese entonces las tormentas de nieves interminables, que escribió sus primeros versos, emulando la obra de Edgar Allan Poe, Walt Whitman y eventualmente, tras visitas semanales a la Biblioteca Pública de Nueva York, a toda la literatura del nuevo país, desde Mark Twain hasta Hemingway. Aunque Pablo tiene títulos de posgrado de Georgetown University, ha ejercido la docencia en varias universidades y es autor de numerosos poemarios, The Foreigner's Song, entre ellos, novelas como The Cuban Comedy, un testimonio autobiográfico, Exiled Memories, A Cuban Childhood, así como de importantes traducciones literarias, incluyendo su aclamada traducción de El reino de este mundo de Carpentier y Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Por supuesto que no he mencionado todos los títulos porque la lista sería muy larga, pero los invito a que vayan a nuestro website, cubanculturalcenter.org, donde podrán leer un perfil mucho más detallado de su obra. Pablo, yo quisiera comenzar haciéndote algunos comentarios y preguntas que tal vez tú podrías responder además de espontáneamente, también leyendo tu propia poesía de este libro, Claro, es decir, mediante la lectura de algunos de los sí, poemas más pertinentes, ¿no? Eh, Antes de hacerte la primera pregunta, yo quería compartir contigo y con nuestra audiencia, confesarte que para mí Río de no volver ha significado participar en una conmovedora meditación ontológica donde se entrecruzan por un lado el exilio y la búsqueda de identidad y de pertenencia a un nivel más personal e inmediato, y por otro, una indagación en lo más profundo y universal, el enigma de nuestra existencia, la muerte, el concepto de Dios. Eh, Quería compartir eso contigo antes de empezar formalmente. sí. Así que vayamos por parte. Yo quisiera comenzar con Cuba, Ujú. que está explícitamente presente, algunas veces más subyacente, a lo largo del poemario, y que por supuesto es inherente a tu identidad. Eh, en la Odisea, nosotros sabemos que el viajero Ulises eventualmente retorna a Ítaca, pero en tu río de no volver, el viajero escritor, tú, esa voz tuya que narra y nos desgarra de un modo muy íntimo, sabe que no habrá regreso y experimenta a la vez amargura, desarraigo, pertenencia, ambivalencia y finalmente, como yo lo veo, una aceptación. Eh, yo quisiera que comentaras y nos leyeras algunos fragmentos del libro que aluden a esto y pienso específicamente en el poema 30, aunque puedes leer otros Sí, también, sí, y, y en otras cosas que quisieras compartir o comentar. sí, cómo no. Bueno, vamos a empezar con el poema 30. Los poemas no tienen título porque en realidad esto es un poema largo, compuesto de una secuencia de poemas individuales, pero todo tiene sus relaciones. Y pues este es el 30 que habla explícitamente, como tú dices, sobre lo cubano, sobre lo de Cuba. Cuba no, déjame aclarar también, en este libro aparecen dos dioses, el dios hombre y el dios mujer, que de Sí, alguna manera están relacionados con la imaginación
del escritor, ¿no? Y más bien salen de la mente del escritor. Pues bien, quería aclarar eso. Muy bien, allá vamos. Cuba no existe, dijo el Dios mujer. Cuba sí existe, dijo el Dios hombre. No existe, sí existe. Que no, que sí. Es el sueño de un escritor salado, un mal adaptado que murió sobrio y embutido de papel higiénico. Estás equivocada. El equivocado eres tú, que pudiste ser humano y te negaste. Por esa razón y muchas más no te trago. Yo te aborrezco, borrica. El dios hombre y el dios mujer echaban fuego por la boca, mientras que el escritor, en su condición de eterno cobarde, se arrepintió de haberlos traído al mundo de papel que habitaba a diario. De una cosa estoy segura, dijo el dios mujer, cruzada de piernas. ¿De qué? El dios hombre estaba cansado y anhelaba una cerveza helada para calmarse. El escritor es un mamarracho, no hace más que quejarse de su condición humana, al menos existe. Por fin estamos de acuerdo. Si no existiera, no existiéramos nosotros. Claro que existe, pero en otro mundo. Solo hay un mundo, el de la muerte. No todo es muerte, mujer. No todo es tuyo. Cuba no existe. Cuba sí existe. Cuba no existe. Cuba sí existe. El viento sopló fuerte y de pronto lo azotó un dolor de axilas y un silencio absoluto que solo se negaba en la memoria del canto de las ranas. Gracias, Bueno, Pablo. está bien, entonces eso, claro, eso más bien alude a la condición de ser cubano o no ser cubano y qué somos después de todo, interpretado no solo por los dioses, sino por el mismo escritor, que ha Ujú. creado esos dioses y a veces se burla de ellos, a veces se atemoriza. Sí, sí, no, el libro tiene mucho humor también, en partes. Me recuerda ahora, y te lo voy a preguntar porque, claro, eh, hablábamos del regreso, del río de no volver y del no regreso, mejor dicho. Sí, Eh, mira, hay un juego de palabras con eso del río de no volver. Porque el río se puede tomar como el río o se río, puede sí, volver. exactamente, sí, de no volver, sí. Pero tú sabes que me acuerdo que en una carta que le hizo, no sé si fue al final de su vida o que Joseph Conrad a un amigo, dice, le daba gracias al amigo y diciéndole, tú tenías tanta razón, porque el amigo le había dicho, no importa dónde viajes y a todos los lugares que vayas por el mundo, siempre navegarás hacia Polonia. Sí, Entonces ahora te pregunto yo, muy a acertado. pesar de ese río de no volver y estás navegando por ese río, estás navegando hacia Cuba. Bueno, siempre es la búsqueda de Ítaca, ¿no? Ujú. Y Por de eso fue que mencioné regresar. sí, O sea que sí, el libro se titula Río de no volver, pero sí, el retorno, el regreso, puede ser un regreso mental que lo impulsa a uno, aunque uno no llegue nunca. ¿Cuántas personas, como conocemos nosotros de propia sangre, no han muerto en este país sin haber podido volver a Cuba? Nuestros padres, familia, hermanos, etcétera. O sea que hay muchos que no vuelven. Y yo creo que ya nosotros, con todos los problemas que tiene Cuba, con esa Cuba que ha cambiado totalmente de lo que nosotros conocimos, no podemos darnos el lujo de pensar, de imaginarnos, de hacernos la fantasía de que vamos a volver. Yo creo que eso, desgraciadamente, ¿no? Esa es la tragedia. Desgraciadamente, eso está y no lo cambia nadie, no lo quita nadie. Estamos un poco pasados de ese momento. Sin embargo, nuestros hijos están aquí, se han hecho aquí, son más americanos que cubanos y tampoco les interesaría mucho volver a eso que queda ahí, que son escombros. y a nivel personal, te pregunto si todavía está vivo en ti. Me imagino que sí, pero ya tú me lo reafirmarás. Aquella respuesta que tú le diste en una entrevista que te hiciera Carlos Espinosa hace unos años ya, hace más de 10 años, que Sí, dijiste,
y lo apunté. Cada día que pasa me aferro más a esa Cuba que pudo ser y no a la que es. En esa Mm. noción guardo la esperanza. En esa noción guardo la esperanza, sí, la guardo, pero es una esperanza más bien espiritual, Claro, claro. no actual. Yo Ujú, estuve en Cuba en el año 99. Para mí fue un choque, por mucho que traté de prepararme. Llevé a mi hijo para que conociera aquello, pero por mucho que traté, no hubo preparación que valiera y que me borrara el sentido de desarraigo, el sentido de no pertenecer allá, a ujú, pesar de estar en la tierra de uno. No. O sea que es ya, ¿no? claro. Eso hay que, lo lleva a uno como una búsqueda espiritual, una moral, si acaso también, pero la realidad es otra. Sí. No, lamentablemente estoy de acuerdo contigo. Mm, Em, Quisiera entrar ahora en otro aspecto del libro, que es sí, lo del idioma. no, Eh, bueno, Emilio Ichikawa alguna vez dijo sobre tu obra: Pablo Medina se sumerge en una costa para salir en otra. sí, sí, Eh, y quiero centrarme, por supuesto, en eso que ha marcado tanto tu obra literaria, que es el uso preponderante del inglés, ¿no? ah, sí, claro. Aunque no por eso tu obra deja de ser radicalmente cubana. Si no me equivoco, Pablo, este es solo tu tercer poemario en español. Español, sí. El resto de mis libros están en Está en inglés, inglés. pero Y en son mi opinión, traducciones, ¿no? En inglés. es uno de los más profundos desde un punto de vista filosófico. Y aquí también tú ahondas en el uso del lenguaje en sí, e incluso cómo es que esa propia identidad como escritor o como poeta cubano genera en ti un deseo casi compulsivo de escribir, eh, independientemente del idioma, ya sea en inglés o en español. Sí. Y casi simbiótico con esa identidad de escritor está también la memoria, la soledad, el vacío. Eh, Me gustaría que comentaras al respecto y que nos, si quieres leer otros poemas también, bienvenido, pero que leyeras los bellos versos que abren el libro, que son los poemas uno y 2. Sí, como no. Sí, déjame aclarar, porque vaya, eso es cuestión de lenguaje, es básico para mí. Yo empecé a escribir inglés porque me encontré en Estados Unidos, no tanto en Miami como fueron muchos, sino en Nueva York, donde no había una preponderancia del español todavía, ¿no? Quizás llegó un punto en que sí. Eh, se oye el español a menudo, pero en todo caso llegué de niño de 12 años y lo único que tenía en mis manos era el inglés que estudié en la escuela, que me ayudó mucho, y el inglés que encontré en la literatura americana principalmente, en mis visitas a la biblioteca pública de Nueva York, donde no había, en esos tiempos no había libros en español, todo era en inglés, excepto en unas pocas cosas. Y entonces yo me interesé mucho por eso que lo que existía ahí, que es la obra de Edgar Allan Poe, y como te dije, Walt Whitman, y todos esos poetas y escritores que me enseñaron la vía para escribir en inglés. Entonces yo me entusiasmé mucho con eso. El problema fue que yo casi que pierdo el español, por ese mismo entusiasmo de adentrarme en toda esa literatura. Y me di cuenta, en un momento yo me di cuenta ya cuando empezaba la universidad, dije, no, esto no puede ser, esto es parte de mi herencia cultural y de mi familia y de todo lo que yo sentía por dentro, de mi sentir cubano. Bueno, entonces, pero bueno, el inglés está ahí y lo manejo bastante bien. Eh, y fue así que siempre se mantuvo en mí una tensión entre un idioma y otro. Y te voy a leer estos principios, primeros poemas para que veas. En el principio era el escritor en su desván, cabeceando de sueño, un día de lluvia y sol cuando se casaba la hija del diablo.
bajo el cielo gris de Cambridge por las orillas del río Carlos. En el principio, el escritor andaba por los meandros de lo bueno y lo malo, estrépito y fusión. Hay calambre, hay corazón de piedra. ¿Cuál era la palabra clave? ¿Dónde estaba el perro que lo invitaba a zambullirse en el mar de la literatura sin gruñir o ladrar? ¿Cómo invocar a la diosa azul que diera el permiso secreto, la indulgencia, el impulso como un cohete que se dispara hacia el cielo y explota entre las nubes? Alguien en la calle titubeaba, alguien, pero nunca supo quién, buscaba pleito. Hay que escribir a ciegas hasta que llegue esa palabra inicial, la que sale de lo más profundo de la sangre, como si la literatura fuera respiración. Dijo Virgilio, el cubano no es romano. Mm. Y te voy a decir también que todavía yo mantengo en mí la esperanza de poder escribir una novela en español. Eso ya es una cosa de largo tramo, ¿no? ¿Quién sabe lo que ocurra entre hoy y un año, 2 años? Pero Pero sí, ya la comenzaste. sí, ya lo comencé hace rato. Sí. No quieres revelar el tema, ¿no? Mira, sí, hay una realidad práctica que es publicar en español no es tan fácil, especialmente una novela. No. Y menos su distribución. Hablando de cuando hablabas de la traducción mencionamos la traducción antes y escribir en dos idiomas y eso. eh, es decir, uno puede cuando uno traduce acercarse a la sensibilidad del idioma original al traducir lo más Sí, posible. Pero en mi opinión, esta fidelidad es más difícil de lograr en la poesía. sí. Pienso en la bifurcación de la imagen, por ejemplo, sobre todo al traducir tu propia poesía, la propia poesía de uno. No, yo no me atrevo a publicar. Exactamente, porque No, para ti no. no sería habitar otro mundo, como nadar en otro mar, en otro universo. Lo es de cierta manera, pero teniendo en cuenta que las sirenas me llaman en un idioma u otro. O sea que, Por eh, eso, pero hablo de la traducción en sí, de la sí, sí, poesía. la traducción, ¿Te exacto, parece que pero es siempre difícil cuando hay que traduces ya te metes mantener, en otro universo? sí, hay que leer mucho la obra, aunque sea un solo libro que uno traduzca, hay que leer mucho la obra de ese autor. Como Sí, yo tuve que leer la obra de Carpentier, sí, bueno, la leí sí. durante años, pero Pero bueno, ayer era prosa. prosa, sí, Sí, pero es claro. una prosa muy poética. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Sí, y bueno, en poesía hasta es lo mismo. La diferencia entre la prosa y la poesía a cierto nivel sigue siendo una de encontrar la intención del novelista o el poeta. ¿Cuál es la intención de, por ejemplo, de Virgilio Piñera en sus poemas? Y una vez que uno encuentra esa intención, entonces, ¿cómo transportar esa intención al otro idioma? O sea que no hay veces que no hay paralelos y No, hay que manipular, hay que buscar la manera de traer esa intención al lector de manera lo más inmediata posible. sí. Ese es Y el lo más punto, que es posible. ese es también el desafío del traductor. Sí, Eh, el mismo, vaya, hay poetas que no se pueden traducir, como por ejemplo Borges, que es un poeta genial, es que es intraducible. ¿y no te Y resulta más difícil incluso traducirte a ti mismo? es que no me atrevo, Exactamente, no me exactamente, ¿no? atrevo. Es que Sí, será hace cobardía de mi parte, pero es que con- cuando nace, confirmado lo que yo pienso, cuando, sí, sí, cuando nace un sentimiento en ese sentimiento nace en un idioma o el otro. Entonces sí. tratar de Está transferirlo tan intrínsecamente ligado al idioma, al o sea, mundo de ese idioma, que entonces al irte a otro mundo, y tú bien lo sabes. yo sé, por eso, pero me Porque alegro que compartas sí, sí, sí. ese No sentimiento. yo no me atrevo. De vez en cuando trato, ¿no? Pero no me Sí. siento no me siento Eh, por último, Pablo, porque veo que ya, yo estoy segura que los que nos escuchan están muy ansiosos de hacerte preguntas. Yo quisiera que nos hables.
y nos leas sobre esa incesante exploración que se palpa en Río de No Volver. La exploración del misterio de nuestra existencia, como decía al principio, de la muerte, así como el concepto o la necesidad o la búsqueda de Dios. En este libro se entremezclan, en mi opinión, una profanación de Dios en el sentido más religioso de la palabra, si se quiere, en donde se siente también esa tensión entre la incredulidad a nivel intelectual y en otros lugares donde expresas un cierto asombro existencial y esa necesidad de ahondar en el Sí, misterio de la vida. Digamos que al final, de la manera que te leo, hay en este libro una reafirmación del humano sencillamente como una praxis sensorial y de observación. Pienso en sí, los poemas 31, 32 y 33 que me gustaría que compartieras, y también otros sí, donde se intuye una calma, un sosiego espiritual, donde lo trascendente ya se encierra en la escritura misma. sí, sí. Eh, Pienso, por supuesto, en el último poema del libro, el poema 40, que me gustaría que terminaras este diálogo con ese libro, después de leer los otros, no, con ese poema, mejor dicho. Déjame decirte, yo me eduqué con los jesuitas y a mí los jesuitas nunca me obligaron a, a creer en Dios ciegamente, sino que creer en Dios para ellos, y fue lo que me inculcaron, es un proceso, es un ir y venir entre la duda y la fe. Ujú. Y es posible que ese proceso llegue hasta el fin de nuestra vida. O sea que ellos nunca aceptaron esa fe ciega y se los agradezco enormemente, porque eso fue lo que me legaron. Bueno, es que hasta la Madre Teresa Sí. dudaba Dudaba, claro que y sí. decía, y decía que ella se pasaba la vida en ese en esa constante lucha, ¿no? Entre Claro. la fe y la duda. Ujú, ujú, ujú. Así que Así bueno, que voy a leer unos poemas. adelante. Le llegan deseos de invocar el pasado y aquella mujer que lo inició en el amor de los amores, mundo de todo y nada. Fue en Italia, era de piel canela y ojos verdes. Voraz, pero instruida, sabía dónde llegar, pausar, seguir, hasta que el alma animal tomaba control de sus brazos y sus dientes, sus labios, su lengua, sobre todo lo que en él era capaz de vibrar en simpatía. A la boca le llegó un sabor metálico que lo ahogaba y lo abastecía al mismo tiempo. Ella lo transformó en Dios, en niño adulterado, obsesionado, en busca de lo que no pudo más encontrar, hasta años después, cuando otra, menos diestra, pero más enérgica, supo tocar el acordeón de sus sentidos. Creo en el hombre poco poderoso, creo en la mujer que hierve viandas y se las sirve al hombre. Creo en mí y en ti que me lees y en ella que murió hace años y que tanto placer me dio y tanto dolor causó. Creo en el final donde llegan todos, los redimidos y los condenados. Creo en los tormentos diarios que me azotaron en vida y comprobaron que, en efecto, estaba menos muerto de lo que imaginaba. No creo en lo que escribí, pues ya nadie lee, ni los vivos, ni los muertos, ni mi hijo, ni su progenie. No creo en mis zapatos, que aquí no necesito, ni en mi abrigo que regalé hace años. El frío viene de adentro, y ahí permanece esperando que las vísceras se congelen. Creo en las vísceras que se retuercen cuando menos espero. Creo en las breves miradas indiferentes de las mujeres más bellas. Creo en la cáscara de las frutas, especialmente la del mango que tanto deleite me dio, pero no creo en su semilla que se sembró en la tierra y se hizo carnavalesca. Creo en que te fuiste con otro y yo con otra. Sin embargo, nada se sostuvo. La lluvia no escampó. Creo en la retórica de las frutas, pero no creo en la esencia que se llevó el pregonero en su canasta.
Entonces, como ya estamos un poco cortos de tiempo, voy a leer ese poema 40 que a ti tanto te gustó. Si Sí, está que aquí. cierre el poemario. Bueno, hay otro más, 41 que es más bien un resumen, pero no. ¿Verdad? Este, ¿Verdad? Sí, tienes razón. sí, este es un poema, yo creo que es más abarcador. Por qué no lees también el 41? Lee el 40 y Bueno, después. ok, está bien, está bien. Sí, sí. Mentiroso, cara de piedra, le gritaron los críticos agrupados en la acera de enfrente. No se atrevieron a acosarlo porque se rumoraba entre ellos que en cualquier momento lo podría borrar del libro. El grupo lo culpó de mediocridad, de falta de decoro, de pelo teñido de rubio platino, se equivocaron de escritor. La protesta la interrumpió la llegada del hombre de la montaña. Le dio un vistazo metálico al grupo y dijo solo tres palabras. Esto se acabó. Y fue como si nunca hubieran existido los críticos del pueblo que el escritor creó para darse más importancia de la que merecía. El hombre de la montaña se viró hacia el escritor y dijo que a él no le convenía la reunión de tantos amargados. No era conducente a la tranquilidad y el sosiego que él tanto añoraba. Para eso vine a este mundo extraño. Las sublevaciones se propagan como las llamas. Empiezan por criticar la literatura y es cuestión de tiempo hasta que lo critiquen todo, del café a los cantos gregorianos que se escuchan en mi casa, desde mis leyes hasta mi apariencia de caudillo acaudalado. Así el sobremundo se convierte en un revoloteo de aves locas. Y con eso le ordenó al escritor que quemara el libro de su vida bajo la supervisión de 12 de sus decanos. El hombre de la montaña le indicó un trillo a la salida del pueblo, que se estrechaba hacia el horizonte, en un llano donde solo había montones de piedras y dos o tres árboles muertos. Sobre el paisaje se oía el silbido del viento que nada detenía. Por lo menos, dijo el escritor, déjeme recoger mis cosas. Aquí reverberó la voz del hombre, no hay cosa que valga. Y agradezca que no le quito la camisa y el pantalón. Al menos los que habitamos este lugar nos libramos de verlo en cueros. El escritor dio los primeros pasos y llegó a otro pueblo, dominado por la muerte, donde todo lo que había vivido se repitió, momento tras momento, imagen tras imagen, hasta un final que era idéntico al principio. Un retroceso a la niñez, al sueño, a la ilusión de haber nacido. Y bien, entonces el poema 41 que cierra el libro. Que cierre el libro. Sí. La vida no existe, la muerte no existe. Son invenciones de temores hiperactivos sobre mentes complacientes. Una cara, unos ojos, miel que cae gota a gota sobre la oscuridad, oscuridad que cae sobre la luz, destello o disminución lenta de la materia, fuga de la hora. El escritor grita, susurra, busca metáfora que pueda darle forma, vestirlo de algún límite. Ahí en la página burbujea lo que es pura lengua sin principio o fin. Cierra el cuaderno y va en busca de su esposa, la dicha. Precioso. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, Gracias gracias por a ti y al compartir. Centro Cultural, por supuesto. No, no, esto ha sido una entrevista de lujo, una conversación. Sí, eso es lo que más me agrada a mí. Eh, y por compartir, nos sentimos dichosos de compartir contigo y de que tú hayas compartido con nosotros ese río de no volver, que hasta cierto punto ha sido paralelo al río que tantos navegamos, ¿no? Ujú. Eh, yo les recomiendo a todos los que nos ven y escuchan que vayan al enlace que aparece debajo de la pantalla y allí podrán adquirir el libro en Amazon. Y ahora te pido, Pablo, que seas más generoso todavía con nosotros y nos acompañes a conversar con aquellos en la audiencia que quieran hacerte preguntas y quieran participar en el conversatorio por Zoom. Por Por favor, supuesto. pulsen el enlace que aparece en el chat a la derecha de la pantalla. Nos vemos ahorita, Pablo, y muchas gracias. Gracias a ti.